Pues buenas noches, yo soy Edson Uriel Pérez y hoy vengo a presentar la solución de un problema de hidrostática, el cual es solución al problema 352 del libro de mecánica de fluidos, fundamentos y aplicación de Jenus Seingel. Pues es presentado por mí, Edson Uriel Pérez, alumno de la carrera de Ingeniería Mecánica del Tecnológico de Mérida. Bueno, nuestro problema dice lo siguiente: un recipiente con fluidos múltiples está conectado a un tubo en U, como se muestra en la figura 352, esta figura. Para las gravedades específicas y las alturas de la columna del fluido dadas, determine la presión manométrica en A. Además, determinen la altura de la columna de mercurio que crecería la misma presión en A. Bueno, pues lo que el problema nos pide es calcular la presión manométrica en este punto, acá, la presión manométrica. Entonces, pues procedemos a su solución. Lo primero que vamos a hacer para la solución de este problema, realizaremos un recorrido manométrico. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a calcular las presiones en estos puntos, acá, acá y acá. Entonces, una vez dicho esto, procedemos a la solución. Entonces, la solución es la siguiente. Es lo que les decía. Para la solución de este problema aplicaremos el recorrido manométrico hasta llegar al punto A. Importante recordar, antes de empezar a solucionar este problema, es importante tener en cuenta esto, que la gravedad específica, que es esta, la gravedad específica es igual al peso específico de una sustancia X entre el peso específico del agua. Si despejamos esto, obtenemos el peso específico de X sustancia, teniendo como dato la gravedad específica. Queda acá. Es lo que le decía, peso específico de X sustancia y gravedad específica de alguna sustancia. Bueno, una vez teniendo esto, ya podemos proceder a nuestra solución, que vendría siendo la siguiente. Primero, ¿qué calculamos? Se me olvidó, sí, yo había dicho que desde aquí vamos a empezar, pero realmente desde acá vamos a empezar, donde en este punto tenemos la presión atmosférica. Entonces, sumamos la presión en este punto a causa de la presión atmosférica. Entonces es presión atmosférica más la presión del aceite, que es en este punto. La presión del aceite. En este punto, que es la presión del aceite. Entonces es más presión del aceite. Ahora calculamos la presión a causa del agua, que es en este punto, más la presión del agua. Si nos fijamos acá, presión del agua en este punto que había señalado, presión del agua. Entonces, más presión del agua. Ahora, acá ocurre algo curioso, ya que nosotros podemos calcular la presión de la glicerina en este punto, después en este punto, después en este punto y finalmente en este punto. Pero para evitarnos eso, ¿qué es lo que hacemos? Como estos, este punto de acá, este que está acá, este, está al mismo nivel que este punto que marqué, entonces la presión en este punto va a ser la misma en este punto.
Entonces, pues no tendría caso que nosotros encontremos la presión en este punto, después en este punto, después en este punto y después en este punto, ya que llegaremos a lo mismo. Y por eso tenemos en cuenta eso, que la presión en este punto es la misma presión que hay en este punto. Por lo que vamos a obtener lo siguiente. Ahí está. La raya que ubica que está en el mismo, en una misma posición, en este punto, en este punto. Entonces, como nosotros íbamos de esta manera descendiendo, era más. Cuando descendíamos era más. Acá fuimos descendiendo, era más, más. Pero acá ya no vamos a descender, vamos a ir, como es un recorrido manométrico, vamos a ir descendiendo, descendiendo, va a ser positivo. Pero acá ya no, al venir así va a ser por acá, acá la flecha ya no va a ir hacia abajo, va a ir hacia arriba, de esta manera. De esta manera va a ir la flecha para arriba. Entonces, si decimos que esta es positivo cuando desciende, entonces cuando va hacia arriba será negativo. Entonces vamos a obtener lo siguiente. Menos, por lo que dije, la presión de la glicerina, ya que este, a partir de este punto, ya es glicerina, todo por acá contiene glicerina. Entonces es presión de la glicerina. Entonces, que es igual a la presión en A. Llegamos al final hasta A, haciendo el recorrido manométrico. Es igual a presión en A. Obtenemos esta ecuación, pero pues ya obtuvimos esta ecuación, pero aún no podemos solucionar nuestro problema, ya que tenemos varios datos. Gravedad específica, peso específico del agua que ya lo sabemos, que es 9810 newton sobre metro cuadrado cúbico. Pero ahorita allá vamos. Entonces, pero la presión puede ser calculado como P, también que es peso específico. La presión puede ser calculada por el peso específico de X sustancia por su altura. Son datos que tenemos. O por la densidad de la sustancia por gravedad por altura. Pero otra cosa importante que hay que tener en cuenta es que la escala manométrica establece que la presión atmosférica es igual a cero. Es igual a cero, o sea que esta presión atmosférica es igual a cero. Entonces no tiene caso ponerla, se cancela, porque o sea, eso nos dice, eso se establece en la escala manométrica. Entonces, teniendo esto, sustituimos las presiones por esta expresión. La presión del aceite por esta expresión, por peso específico de la sustancia por altura. Entonces, lo hacemos. Presión atmosférica es igual a cero, como ya habíamos dicho, más la presión del aceite, que ya no la vamos a escribir de esta manera como está acá. La vamos a escribir de esta manera, que dice que es peso específico por altura. Entonces es más peso específico del aceite por su altura. Entonces, peso específico, entonces la presión del agua va a ser igual a peso específico del agua más peso específico del agua por la altura, menos el peso específico de la glicerina por su altura. Todo esto igualando a la presión en A. Esa no cambia, porque es lo que nos piden. Bueno, ya ahorita, pues ya nuestros datos, si nos damos cuenta, ya más o menos podemos trabajar con esto, pero aún falta un poquito de, de reducción. Si nosotros, no, como no conocemos el peso específico del aceite, el peso específico del agua sí, y el peso específico de esto no se conoce.
no lo conocemos. Esto sí se conoce, esto no se conoce. El peso específico de la glicerina, las alturas, pues las conocemos, son las que nos da el problema, son estas y esta. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Recurrimos a lo que anteriormente les puse antes de empezar a solucionar, que era esto, que dice que sabemos que el peso específico del agua es de 9.810 newton sobre metro cuadrado y que el peso específico de X sustancia es gravedad específica de la sustancia por el peso específico del agua. Entonces, pues sabiendo que el peso específico de X sustancia es la gravedad específica de la sustancia por el peso específico del agua, volvemos a reinscribir esta ecuación y nos queda de la siguiente manera. Entonces, esto ya no lo escribo porque no tiene caso. Peso específico del aceite es la gravedad específica del aceite, que es un dato que sí nos dan, por el peso específico del agua, que lo conocemos que es de 9.810 newton sobre metro cuadrado, por la altura que también conocemos. Después, el peso específico del agua por la altura menos peso específico de la glicerina por el peso, gravedad específica de la glicerina por el peso específico del agua por la altura igual a presión en A. Entonces, pues ya nosotros hemos reducido nuestra fórmula principal, que era esta. Esta fue nuestra principal, la P de principal. Ya tenemos datos conocidos como la gravedad específica del aceite, peso específico del agua, altura, gravedad específica de la glicerina, peso específico del agua y altura. Ya son todos datos conocidos. Entonces, ¿ahora qué nos ocupa? Pues ahora lo que viene es sustituir simplemente datos para encontrar la presión en el punto A. Entonces, sustituimos datos. De la ecuación que obtuvimos anteriormente, esta que ya había explicado, ahorita pues solamente procede a sustituir datos, simplemente. Gravedad específica del aceite. Nos los da el problema que es de punto 90. El peso específico del agua, que es de 9.810. 9.810 es el peso específico del agua. Entonces, por la altura, ¿qué altura? Pero ojo, la altura que pondremos será en metros porque estamos trabajando con newton sobre metro cúbico. Entonces serán metros. Entonces, tenemos, sustituyendo datos, tenemos el peso específico de la gravedad específica del aceite, punto 90, peso específico del agua, 9.810 newton sobre metro cuadrado, por la altura, esta altura, en metros, punto 70 metros. Estaríamos, esta es la presión en este punto, esta, en este punto. Después tenemos el peso específico del agua, que es de 9.810 newton sobre metro cúbico, por la altura, que es de 30 centímetros en metros, es punto 30 metros. Entonces vamos a obtener la presión en este punto. Esta expresión, esta, nos da la presión en este punto. Entonces, ahorita, gravedad específica de la glicerina es de 1.26, que es esta, que es adimensional ya que no tiene unidades. No tiene unidades la gravedad específica por el peso específico del agua, que es de 9.810 newton sobre metro cuadrado,
por la altura. Esta altura de acá, esta altura, esta que acabo de dibujar, no esta no, es esta altura. Entonces esta altura es de 0.90 metros menos esta parte, obtenemos esta altura. Entonces esto va a ser igual a la presión en A. Una vez que nosotros ejecutemos todos estos datos, vamos a obtener lo siguiente. Obtenemos que la presión en A va a ser de 470.88 newton sobre metro cuadrado. Entonces, lo redondeamos a 471 newton sobre metro cuadrado, o también lo podemos escribir como 0.471 kilopascales. Entonces, pues, básicamente esta sería nuestra solución. Y pues verificamos la respuesta y vemos que es esta, lo que nos dan, que la presión manométrica en el punto A es de 0.471 kilopascales. La presión acá. Este punto, la presión en A, en este punto es de 0.471 kilopascales o 471 newton sobre metro cuadrado. Una de esta manera o de esta son correctas. Pero como el problema nos los da de esta manera, pues lo expresamos como kilopascales, ya que así nos los da como respuesta al problema. Ahora, ¿qué nos falta? Además de eso, también nos pide encontrar la altura de la columna de mercurio que crecería en la misma presión en A. O sea, acá, esta parte, esta bolita de acá, contiene mercurio. Esta que estoy marcando, contiene mercurio. Y nos están pidiendo a qué altura subirá. La altura de la columna, a qué altura subirá de acuerdo a la presión en A. Entonces solucionamos eso. Calculamos la altura de la columna de mercurio. Bueno, hay que trabajar también con gravedad específica para poder encontrar la respuesta a esto que nos piden. Entonces sabemos que la gravedad específica del mercurio es de 13.56, 13.54, 13.6 aproximadamente. Este dato pues no lo dan, pero ya lo sabemos, porque hemos resuelto problemas que en donde nos dan la gravedad específica del mercurio, que es de 13.54. Yo así lo agarré, 13.54. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Sabemos que acá nos están pidiendo una altura, no sé cuál, no sé cuánto mide esa altura, una altura que subirá el mercurio. Entonces, aplicando lo mismo al recorrido manométrico, pero solo acá, solo donde estoy marcando. No nos vamos a extender hasta por acá ni nada, porque solo esta altura nos interesa, esta. Entonces sabemos, yo voy a hacer recorrido de esta manera, hacia abajo. Habíamos dicho que hacia abajo es positivo cuando hacemos el recorrido manométrico y para arriba es negativo. Pero yo voy a optar por por el positivo, por el recorrido manométrico positivo. Entonces, pues, la presión en A es igual al recorrido manométrico, que va a ser el peso específico del mercurio por la altura, que es esta. Es una altura desconocida. Así lo expresé como está en esta expresión. La presión en A es igual al peso específico del mercurio por su altura, pero
pues no conocemos el peso específico del mercurio. Lo que conocemos es la gravedad específica del mercurio, que es de 13,54. Es lo que conocemos, pero como había dicho anteriormente, sabemos que el peso específico de X sustancia, lo estoy escribiendo en la parte superior con letras feitas, es igual a la gravedad específica, que es S por G, gravedad específica por peso específico del agua, más o menos. Entonces así podemos encontrar lo que tenemos estos datos. Entonces el peso específico del mercurio va a ser de la siguiente manera. Despejando, pero bueno, antes que nada, pues es una opción de hacerlo, pero pues acá, ¿qué es lo que hice? Despejé una vez altura, despejé altura porque es lo que nos están pidiendo, que va a ser, pasamos dividiendo, entonces queda presión de A entre peso específico del mercurio, pero esto va a ser igual a lo que ya les había dicho, va a ser gravedad específica del mercurio por peso específico del agua. Ahí está, es esto. El peso específico de X sustancia es gravedad específica de la sustancia, que en este caso es mercurio, y lo tenemos por el peso específico del agua. Entonces, sustituimos datos, ya tenemos todos estos datos son conocidos, recordando que la presión en A es esta, que calculamos anteriormente. Es de 0.471 kilopascales o como lo voy a escribir en este caso de 4.471 newton sobre metro cuadrado. Sustituimos datos, entonces la altura es la presión en A, que es de 471 newton sobre metro cuadrado, por la gravedad específica del mercurio, que es de 13,54, por el peso específico del agua, que es de 9.810 newton sobre metro cúbico. Sustituyendo datos obtendremos este resultado, que es en metros. Entonces esa es nuestra altura, es de 3,5459 por 10 a la menos 3 metros. Pero pues el problema nos da la respuesta en centímetros, pues convertimos esta cantidad en centímetros. Esta la convertimos a centímetros. Multiplicando esta cantidad por 100. Convertimos a centímetros. Entonces, multiplicamos esta cantidad por 100, ya que un metro tiene 100 centímetros, entonces este con este se cancela y nos queda puro centímetro. Entonces va a ser de 0.3545 centímetros. Ahí está. Entonces finalmente la altura que nos están pidiendo, esta altura que está acá, esta que estoy encerrando en la parte superior, h, va a ser de 0.354,5 centímetros. Eso va a ser nuestra altura y pues ya finalmente nuestro problema ha quedado solucionado. Pues básicamente esto vendría siendo todo el problema, la solución del problema. Me despido, gracias por la atención y que pase buenas noches.